Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Censo tiene información sobre citas. Urgent Care Aruba ofrece exámenes para sacar permisos en Dimas. Comunidad de Isla Santa Rosa dicen que son peruanos. Medellín florece en medio de la feria. Ciclista se cae llegando a la meta. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad lo que fue dado a conocer recientemente por el Departamento del Censo y lo que tratan aquellas citas que hay personas que han hecho y que de pronto no tienen todos los documentos en orden o los requisitos en orden. Ellos están bloqueando ciertas citas para ciudadanos que sí están ya listos para poder hacer cualquier tipo de trámite. Ante esto, ellos brindan la siguiente información. Aumento drástico en las solicitudes de reinscripción en el registro de población que fueron dadas a conocer por parte del censo. Las solicitudes para inscribirse o reinscribirse en el registro de población han experimentado un aumento drástico. Como resultado, el Departamento de Censo ha alcanzado su máxima capacidad para este servicio. Además del aumento repentino, los siguientes factores están causando problemas adicionales, afectando a otros ciudadanos que necesitan obtener una visa, personas que aún no tienen sus permisos u otros documentos en regla, están bloqueando citas y no las cancelan. 2. Personas que ya completaron su inscripción, por ejemplo, a través del portal digital y no están cancelando sus citas. O 3. Diferentes individuos o consultores que están haciendo citas ficticias para clientes inexistentes. El Departamento del Censo continuará haciendo todo lo posible por controlar y eliminar este tipo de citas indebidas de su sistema para así abrir espacio para quienes realmente pueden o necesitan inscribirse. Estas acciones irresponsables están generando trabajo innecesario para el equipo del censo. Por esta razón, ellos solicitan la cooperación del público con lo siguiente: no hagan citas hasta que su permiso no esté aprobado y sus documentos estén en orden. O 2, cancele su cita a tiempo si ya completó la inscripción. Pueden cancelar su cita utilizando el enlace que recibieron el día en que programaron. Esta cooperación ayudará a que el sistema de censo funcione de forma más justa y eficiente para todos. Como todos sabemos, el gobierno anunció recientemente algunos cambios para lo que trata el tema de los permisos y muchas personas van a poder disfrutar de estos beneficios. Sin embargo, recuerden que se deben hacer distintos exámenes y en Urgent Care Aruba ofrecen estos paquetes de exámenes para la comunidad. Recientemente el gobierno de Aruba implementó algunos cambios para lo que trata el tema de la permisología y muchas personas en la isla van a poder disfrutar de estos beneficios para lo que tratan permisos en la isla. Sin embargo, es necesario que se hagan distintos exámenes médicos. En Urgent Care Aruba ofrecen los paquetes de exámenes que son avalados tanto por el Departamento de Salud como también por el Departamento de Dimas. En Urgent Care Aruba pensamos en toda la comunidad que está haciendo estos trámites y por eso han flexibilizado sus horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados también con atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Urgent Care Aruba ofrece distintas ventajas, entre ellas para los exámenes no hay que venir en ayunas, tampoco necesitan cita y lo mejor es que podrán recibir los resultados en el mismo día. Asimismo podrán hacer consulta, laboratorio y rayos X y lo mejor, los tiempos de espera son mínimos. Los requisitos son copia del pasaporte a color y también copia del sello de última entrada a color. Este servicio es para personas individuales, grupos, familias o también clientes corporativos. Recuerden que para obtener más información acerca de Urgent Care Aruba, pero también de Calla.bravo, podrán visitarlos a través de las redes sociales. Mañana viernes 8 de agosto, una vez más, se estará desarrollando Bambeck Calla. Allí el gobierno, el gabinete ABP Futuro, junto con los comerciantes de la calle Betico Cruz, tienen una invitación para la comunidad.
Recientemente el primer ministro Mike Eyman se reunió junto con los comerciantes para la próxima actividad Bambek Kaya, que se desarrollará mañana viernes en el centro de ciudad. Este martes se tuvo lugar una reunión entre el primer ministro Mike Eyman junto con el ministro de Economía, el señor Geoffrey Weber, y los comerciantes que formarán parte de la actividad Bambek Kaya. Esta es una iniciativa del gabinete ABP Futuro, cuyo objetivo es reactivar el comercio en la calle principal y reunir a las familias en un ambiente de compras nocturnas. Desde la primera edición hasta la que se realizará mañana, se ha podido sentir el gran entusiasmo de los comerciantes, quienes están dando su máxima cooperación, trabajando junto con el gobierno y las entidades involucradas para lograr el éxito que se observa actualmente. La creatividad y la retroalimentación de cada comerciante es contagiosa y los ha llevado al gobierno a redoblar sus esfuerzos para seguir impulsando y hacer crecer aún más esta actividad. La próxima edición va a ser mañana viernes 8 de agosto con Back to School. Esta próxima edición será dedicada al regreso a clases. Contará con una serie de ofertas especiales para preparar a las familias para el nuevo año escolar. Con el objetivo de hacer crecer aún más esta noche de compras, los organizadores están buscando nuevas colaboraciones con socios estratégicos. El objetivo es dirigir una gran cantidad de personas desde las zonas turísticas hacia la actividad de Bambek Kaya. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, todas las personas van a poder disfrutar no solamente de ofertas especiales que tendremos en la calle Betico Cruz, en los comercios, pero también tendremos actividades para grandes y chicos, y sin olvidar que tendremos también agrupaciones musicales en todas las plazas de la calle Betico Cruz. En nuestra ronda internacional empezamos con la disputa que todavía se sigue teniendo por el territorio entre Perú y Colombia en la isla de Santa Rosa, pues allí sus propios habitantes dicen sentirse peruanos. Llegar a la isla de Santa Rosa desde Leticia nos toma entre 10 y 15 minutos y es sentir la familiaridad de un atractivo gastronómico que además provee gran parte de los productos que se comercializan en Leticia. Con más de 2.500 habitantes y 15 comunidades, luego de ser poblada y mediante ley 32403 del 3 de julio del 2025, fue declarada como distrito de Santa Rosa de Loreto. Me parece que nuestro Perú, nuestra isla se está desarrollando, estamos creciendo, con el apoyo pues de nuestro gobierno que es el Perú. Carmen Baos, habitante de Santa Rosa, defiende su nacionalidad peruana y soberanía, sin desconocer la importancia que representa la fraternidad de los pueblos. Peruana, 100%, por mis venas me corre sangre peruana. La población del Perú son personas muy amables. No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo actualmente. ¿Por qué? Porque tras esta mala información, porque es mala información que pasa, hay una historia muy larga, es una historia muy dolorosa de recordar, pero a pesar de todos los malos entendidos del pasado, las tres fronteras somos hermanas y más que todo Colombia y Perú, que nos ayudamos mutuamente. El gobierno peruano de la región afirma que desde el nacimiento de Santa Rosa, hace 51 años, ha recibido inversión y apoyo económico de su país. El quinto distrito que integra o conforma la provincia Mariscal Ramón Castilla, que recibe un presupuesto de 30 millones de soles. Entre tanto, en Perú, las autoridades de Ancash dicen que ellos tienen un riesgo inminente para lo que trata la avalancha, y esto debido al cambio climático que está soltando los glaciares y podría estar afectando a la comunidad que reside en la parte baja de este territorio. A punto de convertirse en escenario de una nueva avalancha. Así es como se encuentra el lado sur del Nevado Huascarán, el pico más alto del Perú. El cambio climático ha afectado su entorno, en el que se puede evidenciar el retroceso glaciar, que ya ha dejado a varios sectores inestables debido a la formación de grietas, lo que expone a un riesgo inminente a la población que vive muy cerca a la montaña, siendo el sector de Mancos el que se encuentra más expuesto, ya que de existir un deslizamiento extremo, en solo 18 minutos, 28 millones de metros cúbicos de nieve cubrirían esta localidad.
El INAIGEM han indicado que si es que fuese el caso extremo, estaríamos hablando que tardaría 18 minutos aproximadamente. En los últimos 2 años se han registrado 5 avalanchas de gran magnitud que ya han desprendido parte del glaciar. Es por ello que se evalúa un plan de evacuación para los vecinos si ocurriese una emergencia. Ya tenemos acá el mapa, ¿no? por dónde pasaría este evento. En el momento de los actos, ¿para dónde correría? No sé, de repente me quedo acá estoqueada. ¿Se queda paradita? Ahí, con miedo, pues no sé. Vivido, no correría a ningún sitio, yo lo he vivido el terremoto del 70. ¿Y se quedaría usted acá? Yo sí, no tendría fuerza para correr. Por el momento, un grupo de expertos se mantiene en la montaña realizando inspecciones constantes. Entre tanto nos vamos a Chile y lo que ustedes van a ver es indignante. Un ladrón llegó a un lugar de venta de sushi violentando a una familia que estaba comiendo allí. Todo esto quedó grabado en la cámara de seguridad del local comercial. Aprovechó que salían algunos clientes de este local de sushi para ingresar. Se puso la capucha del polerón y simulando ser un cliente, clavó sus ojos en esta familia que comía y tenía sus celulares a la vista para de manera repentina pegar el lanzazo. Y salió corriendo y con las mismas el dueño del celular salió pero no logró atrapar al sujeto. ¿Por qué? Parece que salió en un carro, estaba esperando un carro afuera. Exacto, no logró darle alcance, mientras al interior su pareja seguía impactada. Su hija escondida bajo la mesa asustada por la violenta escena que habían sufrido. Yo quedé en shock, yo estaba con la bandeja y quedé así. Y ahí fue donde salieron los chicos, la señora, la otra cajera. Todos nos asustamos, pero más que todo la niña, me daba cosa la niña, porque ella estaba asustada por la mamá. Se quedaron un momento hasta que se calmen, pero más no llamaron a los carabineros y no aparecieron por acá tampoco. Si bien este local no había sufrido anteriormente algún delito, en el sector de Mata Sur los llamados robos por sorpresa, como los lanzazos, muestran un alza considerable de más del 76% en comparación con el año pasado y según cifras de carabineros. Muchos de quienes trabajan por el sector han presenciado más de algún delito. Se metieron dentro del local y salieron con plata, qué sé yo, con especies. ¿Cuántos se bajaron más o menos? Eran como 4 del auto, como le digo, se cruzaron adelante de nosotros y se bajaron y se metieron al local. Este lugar se ha vuelto peligroso. Sí, acá roban a cada momento y nosotros igual cerramos temprano los locales porque tenemos miedo que entren a robarnos. En Ecuador sabemos que recientemente se anunció el programa Jóvenes en Acción, en donde muchos de ellos podían aplicar. El primer día esto colapsó la página, pero también han indicado que son largas las filas que tienen que esperar los jóvenes para poder hacer parte de este programa. Jóvenes de 18 a 29 años formaron extensas filas este miércoles en el barrio del Astillero, en el sur de Guayaquil, para inscribirse en el programa Jóvenes en Acción. Muchos llegaron desde las 7 de la mañana, en carros, a pie, en bus o en moto. Llevaron la copia de la cédula y esperaron junto a sus padres y abuelos en la sede para la inscripción presencial. Unos quieren repetir la experiencia, aunque no les hayan pagado completo. Un pago de 400. Yo fui al gobierno zonal, al edificio, y de ahí me sacaron la vuelta, pero ya. Mientras esperaron en la fila, que se extendió por una cuadra, los jóvenes aprovecharon para llenar la información que les hacía falta apoyando su hoja en la pared. Dirección, teléfono, parroquia, correos y número de cuenta bancaria, uno de los requisitos para acceder a uno de los 80.000 cupos. En Ibarra, en Imbabura, las filas también fueron extensas. Esperaron por 3 horas para usar una de las computadoras que el MIES colocó a lo largo de una sala. En otra oficina, funcionarios de ese ministerio ayudaron a otros interesados a verificar si estaban registrados correctamente. Se presentaron intermitencias en la página web del registro y muchos tuvieron que salir sin completarlo. En Cuenca, el MIES habilitó una oficina en el centro histórico. Una fila de 100 personas se formó. La espera fue en promedio de 2 horas, que no les importó porque necesitan los $1.200 que el gobierno ofreció pagar por las pasantías. Yo participé en el anterior proceso y sí, me resultó bien. Yo estuve realizando entre encuestas.
Cambiando de tema, sabemos que Medellín se ha reconocido por una de las ferias más importantes en Colombia, como lo es la Feria de las Flores. Pues estas hermosas flores adornan no solamente centros comerciales, plazoletas, pero también es muy notable ver a los silleteros en distintas áreas. Medellín florece y lo hace desde sus calles hasta sus espacios más cotidianos. Este año la Feria de Flores se tomó la ciudad. Estaciones del metro, plazoletas y parques se transformaron en escenarios llenos de color, silletas, flores y hasta exposiciones que rinden homenaje a las tradiciones paisas. En el marco de las Ferias de las Flores es una oportunidad para nosotros para poder mostrar contenidos que dialoguen con los intereses, pues que también los locales y que los visitantes que vienen a la ciudad están interesados en conocer. Tener una exposición que salte a los arrieros nos parece importante. Los centros comerciales también se vistieron de flores, cada uno de sus pasillos florecidos y coloridos con actividades para compartir en familia como talleres florales y una muestra de la gastronomía antioqueña. Bueno, nos vestimos este año de flores por completo, los invitamos a todos a esta edición que está imperdible. Vamos a tener durante todos estos días de feria muchas actividades. Estos espacios no solo embellecen la ciudad, también se han convertido en una parada obligatoria para quienes quieren vivir la Feria de las Flores desde otro ángulo. Súper linda todo, la gente, el ambiente, el clima, está súper bonito porque está todo limpio. Las decoraciones en todas partes por donde uno vaya. Hay ambiente de Feria de Flores. Este año Medellín no esperó al desfile para vestirse de flores. Faltando 5 días, la ciudad decidió florecer completa porque en esta feria hasta caminar por un centro comercial o subirse al metro es una forma para celebrar las raíces. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Brote de la legionela y cuáles son sus causas. Buchi, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta, Pansigi, cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba, dushi, teraman, unen y van ayudan. Sigue que tradición, siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando. Deporte y enseñanza, se estar aportando. Cultura, el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan ahí tiene problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monto, ¿no? Seguro, seguro. Buen día. Buen día. May, vos que trabajo acaba, vos que cana llega. Viva mi llega. Mito wabo otro simang, vibing back. Aruba Airport, pagota pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tita me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, con lo que día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. El nuevo Downy Intense deja mi ropa oliendo rico y perfumada. Me da una sensación como de recién bañada en la mañana, porque tiene una tecnología única de cápsulas con esencia pura que liberan un perfume intenso y delicioso que me dura todo el día. Prueba el nuevo Downy Intense.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez habían escuchado el virus de la legionela y cómo esto podría tener causas muy negativas para la salud de las personas? Según lo que han indicado los expertos, esto se debe de pronto al agua donde se encuentra estancada y cómo esto podría también afectar a la comunidad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un tipo grave de neumonía causada por la bacteria Legionella. El primer dato sobre la Legionella es que se propaga al inhalar agua vaporizada que contiene la bacteria. Cuando hay un gran suministro de agua contaminada a la que varias personas están expuestas, es cuando se pueden ver focos de brotes como el que estamos viendo en Harlem en este momento. El doctor Joseph Cabaza de la clínica Cleveland dice que la enfermedad del legionario todavía se considera muy poco común. Pero aquí el segundo dato que debes saber. Los síntomas son similares a los de la gripe e incluyen tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, dificultad para respirar. Dato número 3. La enfermedad es tratable. El tratamiento con antibióticos temprano y oportuno es crucial. Retrasar el tratamiento antibiótico permite que las infecciones se profundicen y causen más problemas en los pulmones, y a veces las bacterias se propagan hasta la sangre. Cuarto dato, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que la mayoría de las personas saludables expuestas a la bacteria no se enferman, pero algunas tienen un mayor riesgo, incluyendo fumadores o exfumadores, personas desde los 50 años y aquellas con problemas o afecciones de salud específicas. Finalmente, quinto dato, no existe ninguna vacuna ni medicamento que pueda prevenir la legionela. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York dice que la mejor manera de prevenirla es manteniendo adecuadamente los sistemas de agua donde la bacteria puede producirse. En nuestra sección de las más virales les mostramos a este ciclista que por estar anunciando que había ganado antes de tiempo, antes de cruzar la meta, se cayó y otro ciclista logró ganar. El ciclismo es un deporte que demanda alta resistencia mental y física, pero a veces los competidores también necesitan recordar que la contienda no termina hasta que se cruza la línea de meta. Precisamente esta fue la lección que un ciclista tuvo que aprender recientemente de forma bastante amarga cuando perdió un título al celebrar antes de tiempo. El incidente se registró en un evento deportivo y se convirtió en una anécdota que da la vuelta al mundo de los deportes. La prematura celebración del ciclista provocó su pérdida del campeonato, una situación que sin duda afectó su carrera y la percepción del público sobre sus habilidades como deportistas. Al parecer, el ciclista, confiado de su inminente victoria, desaceleró antes de cruzar la línea de meta para empezar lo que pensó su celebración. Sin embargo, un competidor que no perdió la concentración hasta el último momento, aprovechó la oportunidad, sobrepasó al ciclista distraído y ganó el título. La acción, que fue capturada en video y circula en redes, se ha convertido en un recordatorio penetrante sobre la importancia de mantenerse enfocado y humilde hasta el final de la competencia. Como todos sabemos, una de las maravillas del mundo se encuentra en Machu Picchu, en Perú. Sin embargo, sabemos que todo depende de cómo se encuentre el clima y el tiempo para poder divisar esta maravilla. Un colombiano viajó hasta Perú y lamentablemente lo que vio fue neblina. Un turista colombiano viajó hasta la ciudad de Cusco con la ilusión de conocer Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, al llegar al sitio arqueológico, se encontró con una densa neblina que cubría por completo el paisaje. En un video que compartió en las redes sociales, allí mostró cómo no pudo apreciar la emblemática ciudadela inca. El visitante nacional colombiana se topó con una densa neblina que le impidió vivir la experiencia que tanto esperaba y apagó por completo la ilusión de conocer uno de los destinos más especiales del mundo. No veo nada, dijo con un tono de decepción. El video obtuvo una gran cantidad de visitas y reacciones que generaron diversos puntos de vista sobre la visita del ciudadano colombiano, quien visiblemente decepcionado no se llevó una buena impresión del paisaje del famoso lugar incaico.
Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos acerca más al Caribe. Explora el Caribe desde Aruba. ¿Listos para la próxima aventura? Desde el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, ahora es más fácil que nunca viajar a nuestras islas vecinas y disfrutar lo mejor del Caribe. Con destinos como Bonaire, Curazao, San Martín o la República Dominicana, ya sea para unas vacaciones cortas, visitar a familia o simplemente cambiar de ambiente. Estos vuelos son una oportunidad perfecta para la comunidad. Vuele rápido, cómodo y cerca. Consulte con su aerolínea local y planifique su viaje hoy. Aruba te conecta con el Caribe. Sabemos que a través de Internet hay muchas aplicaciones de venta de artículos y productos, sin embargo, en ocasiones se alejan mucho a la realidad de lo que se ve en Internet. Y esto le pasó a esta señora que pidió supuestamente un llavero de peluche de la marca Temu. Las compras en Temu se han destacado por sus bajos precios y amplia la variedad de los productos, lo que ha captado la atención de miles de personas. No obstante, varios usuarios han reportado experiencias mixtas que van desde gratas sorpresas hasta decepciones por la calidad de los artículos recibidos. Esto ha generado un debate en redes sociales sobre si realmente vale la pena comprar en esta plataforma de origen asiático. Estos casos abundan en las redes. Uno de ellos fue protagonizado por una señora que hizo varias compras en Temu y terminó profundamente decepcionada cuando recibió su pedido en casa. Un momento que fue grabado por su hija. Un engaño, lo de Temu, fue lo primero que dijo la señora, visiblemente decepcionada al ver la cartera que le había llegado. Comentó que en la aplicación se veía mucho más grande. No obstante, su decepción aumentó al tomar un llavero con forma de gatito creyendo que era un peluche. Es plástico, indicó mientras golpeaba el producto con la mano. Finalmente, la señora pidió un tensiómetro que, según comentó en el video, le costó aproximadamente 20 soles. Ella pensó que era barato y que lo iba a comprar, pero solo era el estuche, relató entre risas. La situación provocó aún más carcajadas de su familia, quien grababa la escena. El video se llenó rápidamente de todo tipo de comentarios. Y los dejo con nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad la celebración de cumpleaños. Cumplió 3 añitos la perrita Osita y lo celebraron en grande. Un video publicado en TikTok está causando sensación en las redes debido a que muestra el cumpleaños de Osita, una simpática perrita que recientemente celebró sus 3 añitos. Sin embargo, no fue una reunión sencilla con familiares, ya que su dueña decidió organizarle una gran fiesta con tortas, payasos y hasta varios invitados de 4 patas. El material audiovisual fue publicado. Allí, según lo que explicaron, sabemos que los perros, al igual que los gatos, son los reyes de Internet y todos los videos protagonizados por ellos se vuelven bien virales. Este fue grabado en Bolivia y no ha sido la excepción. Se ve cómo allí en las imágenes la dueña de Osita no escatimó en gastos y no solo decoró el lugar, envió las invitaciones y compró un lujoso vestido para su mascota. También contrató a 2 payasos como animadores. Ellos fueron los encargados de animar la fiesta y también de cantarle cumpleaños feliz a Osita. Un detalle curioso de la fiesta es que no solo tenía un pastel de cumpleaños, en total tenía 5 tortas de diferentes sabores. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.